Muy bien, nos vamos a ir a una pausa breve. Cuando regresemos en Enfoque en Primera Hora, hoy le damos seguimiento a todo lo que tiene que ver con el Código de la Familia. Estaremos hablando específicamente de novedades del Código. Hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Antonio Espinosa, juez distrito de la familia de Jinotepe, y también del doctor Carlos Emilio López, también diputado del Frente Sandinista. Una pausa y ya volvemos. Bienvenido a Enfoque en Primera Hora. Hoy vamos a darle continuidad al estudio, al análisis del Código de la Familia y presentaremos novedades de este código. Está con nosotros el doctor Carlos Antonio Espinosa, juez distrito de familia de Jinotepe. Bienvenido, doctor, qué bueno que nos visita esta mañana. Y el doctor Carlos Emilio López, que es el coordinador prácticamente de esta discusión acerca del Código de la Familia. Bienvenido ambos, doctor. Al hablar de novedades del código, me inquieta el hecho, y lo estábamos conversando antes, estando fuera de cámara, que se han publicado muchos aspectos del proceso de discusión del Código de la Familia. Es decir, hubo gente que tuvo acceso a este documento en el proceso de discusión y lo publicó. Pero obviamente que mientras estuvo en este proceso hubo muchos cambios, tenía que reformarse, redactar algunos aspectos, dejarlos más en claro, y hay algunos colegas de ustedes, abogados, que ejercen el derecho, que tengo entendido aún poseen documentos de ese proceso de discusión. Y me preocupa esto. Lo que sí me alegra es que ustedes son los que trabajaron directamente en la ley y sí nos pueden hablar de cuáles son estas novedades específicas, doctor Carlos Emilio. Cómo no. Un gusto, Dino, estar compartiendo con vos y con el doctor Carlos, que es una autoridad judicial en materia de familia. Quiero agradecerte en nombre del Grupo de Promoción de la Equidad de Género de la Asamblea Nacional, que lo preside la diputada Iris Montenegro, por este espacio, por la oportunidad de compartir con la ciudadanía sobre los derechos, los principios, los postulados, las instituciones que crea el Código de Familia. Efectivamente, el Código llevó un proceso de años, muchos años. La primera versión del Código de Familia se presentó en la Asamblea Nacional en 1994. Y de esa fecha a la actualidad, ese documento primario tuvo muchísimas transformaciones, de tal manera que en el 2011 concluyó con un dictamen, después de haberse consultado con miles de personas, representantes de todas las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad, universidades, académicos, quienes están aplicando la ley en materia de familia, medios de comunicación, entre otros actores que fueron consultados. Después de ese dictamen que se presentó en el 2011, hubieron muchos cambios que hizo tanto la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional como la Comisión de Mujer, Juventud, Niñez y Familia, que fueron las dos comisiones que estuvieron en el proceso de discusión y de dictamen. Se hizo un segundo periplo de consulta antes de llevarlo al plenario. Se consultaron, además de instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad, a actores de la costa caribe, autoridades judiciales comunitarias como los huistas, líderes comunitarios, entre otros actores, tanto del Caribe Norte como del Caribe Sur. Y finalmente se llevó a plenario, a la Asamblea Nacional, y le dedicábamos un día a la semana, siempre que había plenario, a esa discusión. Entonces hubieron cambios tanto en las comisiones dictaminadoras como en el plenario, hasta que finalmente fue aprobado. Después de aprobarlo en lo general y aprobarlo en lo particular, muchas mociones cambiaron aspectos de contenido, aspectos de procedimiento, hasta que fue aprobado y recientemente publicado por el presidente de la República el 8 de octubre. Así que nos tenemos que guiar por la publicación en la Gaceta, que es el diario oficial. Eso es lo primero. Eso es lo que tenemos. Si yo quiero consultar el Código de la Familia, me debo guiar
por la publicación de la Gaceta. Hay un disco que preparó usted con todas las leyes de la Asamblea Nacional. ¿Está actualizado ahí el Código de la Familia? Ahí tenemos, el Código de Familia está integrado en la Biblioteca Jurídica Nicaragüense y el resto de códigos del país y leyes secundarias. Eso está actualizado. Así es. Perfecto. ¿Cómo no? Entonces, partiendo de eso, doctor, me gustaría, doctor Carlos Antonio Espinosa, usted que nos visita desde Jinotepe, que nos hablara de algunos de esos aspectos que son novedosos en la ley. Ok, siguiendo el orden del código, que hay que decir inicialmente que el Código de la Familia no es el nuevo código. Ese es otro aspecto que hay que quitarse del vocabulario. En Nicaragua por primera vez tenemos un Código de Familia que entra en vigencia el 8 de abril del 2015. Lo principal es que el código tiene principios orientadores, que es la filosofía del Código de Familia, del derecho de la familia, pero también un aspecto importante y algo novedoso es que las personas de 16 a 18 años, que todavía son menores de edad, que tengan hijos, pueden concurrir ante el juez, tienen capacidad jurídica para poder demandar. Es algo súper novedoso que no sucede en otros países y que Nicaragua le dio la pauta a ello. Dice el código que se consideran todavía niños adolescentes y que son protegidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez, pero ellos van a poder accionar, por ejemplo, en materia de alimentos ante el judicial, cosa que en la actualidad una muchacha que tiene 16 o 17 años, incluso antes de los 21, porque en la actualidad, según el 278 del Código Civil, hombres y mujeres somos mayores a los 21. Entonces, como no tienen capacidad procesal para actuar ante el juez, tienen que representarlo su padre o su madre, según el artículo 1 del decreto 1065. Entonces, el Código da un giro grandísimo al darles oportunidad a estos muchachos que pueden acudir ante la vía judicial. Reitere, por favor, ¿entre qué edades pueden hacer eso? Ok, entre los 16 y 18, porque otra de las novedades es que la mayoría de edad para hombres y mujeres queda en 18 años. Ya a partir de los 18 años, hombres y mujeres van a poder regir su vida, sus bienes y todo lo demás, como actualmente se hace hasta los 21. Con el Código de la Familia va a ser a los 18. Y esto tiene su razón de ser porque en la práctica a muchos no necesitan permiso a partir de los 18 años. Hay un montón de discusiones al respecto y tiene su sentido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué esperar hasta los 21 si a los 18 ya casi la mayoría de hombres y mujeres se valen por sí mismos, aunque no son mayores de edad? En términos prácticos, si un joven, una joven de entre 16 y 18 años se siente desprotegido, se sabe desprotegido o desprotegida, que su padre no le está generando alimentos, puede representarse a sí mismo. A sí mismo, con el Código de la Familia a partir del 8 de abril del 2015. A partir del 8 de abril, porque en esto hacía énfasis usted, doctor, que es a partir de su entrada en vigencia. Así es. Y esto es importante, es decir, lo que esté sucediendo ahorita se rige bajo la ley vigente, pero a partir de la fecha señalada, jóvenes de entre 16 y 18 años podrían representarse a sí mismos demandando a sus padres pues el cumplimiento de sus deberes. Eso queda bien claro. ¿Qué más tenemos que incorporar? Ok, la declaración de incapacidad, que en la actualidad desgraciadamente tenemos un Código Civil que data de 1904 y maneja unos términos bien peyorativos, por ejemplo, locos, imbéciles y demás. En cambio, el Código de la Familia establece que se va a declarar la incapacidad por algo que le compete a la ciencia médica. Es decir, no hay una lista, un número cláusula, una lista enumerada, sino que dice que se va a declarar incapaz a una persona mayor de edad para poder administrar sus bienes y su persona, pero esto le va a corresponder a la ciencia médica, a un médico forense, un médico general, independiente de su médico de siempre, ¿verdad? Su médico de cabecera. Y además de ello, se va a estar, ¿verdad?, a escuchar a los familiares, cosa que en la actualidad, por ejemplo, en mi caso personal, en el juzgado que yo dirijo, yo tengo que tomar la rienda en base a la ley actual y aplicar el Código Civil, cosa que a mí no me parece, pero como es la ley,
lo tenemos que aplicar. En cambio, otra cuestión novedosa, como digo y repito, es la declaración de incapacidad que le da lugar incluso a otros familiares. Por ejemplo, un X podría ser el cónyuge varón o la cónyuge mujer que piden la declaración de incapacidad de su cónyuge, pero además se le va a dar oportunidad a otro pariente para que pueda estar a la par. Quiero estar bien claro respecto a esto, no lo estoy muy bien porque obviamente usted en el ejercicio de su trabajo entiende bien un ejemplo claro. Quiero tener un ejemplo mucho más claro de por qué una declaración de incapacidad, declarar incapaz a alguien, ¿de qué? ¿Para qué? Un ejemplo tangible, una persona que tiene 80 años, está en silla de ruedas, tiene Alzheimer o tiene demencia senil, puede tener varios bienes, entonces su cónyuge, ya puede ser el varón o la mujer, pide que se declare incapaz porque todos los bienes que ellos tienen no pueden ser administrados, pero la misma persona, incluso porque si hay que intervenirla médicamente, ningún familiar puede decir que no porque esa persona es mayor de edad, pero sí tiene que declarar incapaz para ese efecto. Está absolutamente claro. Correcto. Dos detalles, Dino, sobre lo que mencionaba el doctor Carlos. Uno es que el código entrará en vigencia el 8 de abril del próximo año debido al periodo de vacatio legis o vacación de la ley. Las leyes entran en vigencia en dos situaciones, o al momento de su publicación en la Gaceta o cuando en el texto mismo de la norma se deja un periodo de vacación de la ley. Es decir, un tiempo de espera para que el Estado cree las instituciones que manda esa ley y luego entrará. O termine de crearlas. Así es. Entonces, en este caso, el Código dejó 180 días de vacación de la ley. Si sumamos del 8 de octubre, entonces 180 días, 6 meses aproximadamente será el 8 de abril del 2015. Así que tenemos esta etapa para promover el contenido y, como vos señalás, Dino, para seguir creando toda la institucionalidad pública y procesal, social, que el Estado de Nicaragua, que tiene como eje y como centro a la familia, ha venido desarrollando. Creo que esto es importante para que va dirigido a los usuarios de la ley, yo creo que también a los que promueven la ley o defienden o representan a algunas personas, porque normalmente se nos está diciendo a los medios de comunicación, una vez publicado en la Gaceta entra en vigencia, y es lo que normalmente sucede. Pero tenemos este aspecto que es importante que la gente maneje. Ya fue publicado, sin embargo, la misma publicación, la misma ley dice, le vamos a conceder 180 días de vacaciones porque el Estado aún necesita tener todas las instituciones en funcionamiento correcto. Es así, ¿verdad? Así es, esa es la intencionalidad. El otro elemento que quería destacar es que este código protege a todos los miembros de la familia. Protege a la familia como una unidad fundamental de la sociedad, como el núcleo principal, como una microsociedad, pero también protege a cada una de las personas que integran la familia, es decir, protege a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas declaradas judicialmente incapaces. Y aquí quiero hacer una diferencia. No es lo mismo persona con discapacidad que persona declarada judicialmente incapaces. Las personas con discapacidad no son incapaces jurídicamente. Parece un trabalengua esto. Claro. Las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica, son sujetas de derechos, son titulares de derechos y pueden ejercer derechos civiles, derechos políticos, derechos procesales, derechos económicos, todos los derechos humanos. Y las personas declaradas judicialmente incapaces están referidas a las que el doctor Carlos mencionaba, el procedimiento. Puede ser una persona adulta mayor, puede ser una persona joven que está en una situación médica, una situación de salud particular, que no puede ejercer derechos, que no puede heredar, que no puede recibir una herencia y otros derechos y ejercer otros deberes. Por lo tanto, se declara por una autoridad judicial para que sea otra persona que en su nombre ejerza derecho o ejerza deberes. Un tema novedoso que trae el Código de Familia es alrededor de los alimentos, que es uno de los tópicos más interés nacional tiene. El Código define los alimentos como la comida, el vestuario, la medicina, la recreación, la cultura, la educación, es decir, todas las necesidades indispensables para el desarrollo
que tienen los niños y las niñas. Este código no ve alimentos sinónimo a comida, sino que ve alimentos como los derechos básicos, los derechos fundamentales que tienen los niños, las niñas y otros miembros de la familia para su desarrollo. El Código de Familia establece una tasación, un porcentaje para entregar los alimentos. Eso no existía en la legislación vigente. Ahora el Código sí establece cuánto es lo que se debe entregar cuando una persona es demandada en materia de alimentos. ¿Usted lo va a mencionar ahora? Lo voy a mencionar. Papel y lápiz, por favor, muy atentos o mucha memoria. En otro momento lo estaremos colocando también ahí en pantalla. Adelante. Si hay un hijo de por medio, será el 25% de los ingresos. Correcto. Si hay 2 hijos, será el 35% de los ingresos. Si hay 3 hijos o hijas o más, será el 50% de los ingresos. Dividido entre todos. Así es. Y menciono intencionalmente, de forma reiterada, la palabra ingresos, porque no es del salario, sino que es de los ingresos totales que una persona tenga. Por ejemplo, si un hombre trabaja como guarda de seguridad en una empresa y además tiene una pulpería en su casa y además recibe una remesa familiar del exterior, la autoridad judicial tendrá que sumar todos esos ingresos y en base a eso establecer la tasación. ¿Qué pasa después de 3 hijos? A más, es decir, más de 3 hijos. Más de 3 hijos se va a prorratear la suma entre todos ellos. Es decir, si un varón que está siendo demandado tiene 5 hijos, se va a dividir el 50% entre esos 5 hijos. En otras palabras, doctor, sí, más del 50% no va a de ingreso total no puede ser afectado. No puede ser afectado, y el código deja la salvedad que también puede ser afectado un 10% adicional, que serían, por ejemplo, las obligaciones con los padres, con los abuelos o con algún familiar que tenga alguna enfermedad, pero que además tiene que probarlo. Es decir, el abuelo o el padre del que está siendo demandado podría, en una situación de dificultad alimenticia, demandar a sus propios hijos. Me estoy saltándose a... No, claro que sí. Puede perfectamente. Yo tengo mi papá, por ejemplo, y tengo varios hermanos. Sí. Voy a poner el ejemplo de mi casa. Claro. Somos allá 6 en total. Nosotros somos una familia muy numerosa. Sí. Y si mi papá, que está oyendo, ojalá esté oyendo en este momento, papá, un saludo para vos, Leonardo Andino, quisiera él demandar a mis hermanos, demandarme a mí, por ejemplo, sí, él podría hacerlo si es que no estuviéramos siendo responsables con él. Claro que sí. La idea de los alimentos es más amplia ahora con el Código de la Familia. ¿Qué pasa? Tenemos una ley que es también de avanzada de 1992, que es la Ley de Alimentos, que reformó el Código de 1904, el Código Civil. Tenemos que, con todo lo que se da en el Código de Familia, se establecen claramente los criterios a tasar, cosa que en el mundo, me atrevo a decir, en la mayoría de los países donde existe código de familia, no están los porcentajes, porque generalmente se da en cuanto a las necesidades a las necesidades de los quien recibe y las posibilidades de quien los da. Pero volviendo a la pregunta al ejemplo que usted ponía, perfectamente se puede dar. Es decir, que cualquier padre puede demandar a su hijo, incluso en la actualidad. No es una novedad, sino que incluso en la actualidad, pero se debe de probar. Es decir, que el código hace hincapié en la probanza para aquel que está demandando. Un aspecto importante en la figura de los alimentos con el Código de Familia es que si no se cumple, va a haber una especie de aprehensión que se le llama en derecho apremio corporal. Esto lo tenemos en el derecho comparado en varios países, es decir, que si no se pagan los alimentos en el tiempo establecido, podrá haber una aprehensión que se llama apremio corporal, y además se insiste que se pueden reclamar 12 meses antes de la demanda, que eso se le llama alimentos retroactivos, pero además siempre se insiste en el código que debe de probarse. Ok, usted acaba de mencionar, y el tiempo se nos venció, una palabra
Que suena bonito, aprehensión corporal. Así es. En términos prácticos, ¿eso significa? Que va preso. Privación de libertad. Privación de libertad. Detención. Detención. De acuerdo. Se nos venció el tiempo, doctor. Yo quisiera que tuviera varios de esos aspectos ahí colgados en el tintero para que cuando volvamos a encontrarnos pudiéramos evacuarlos completamente. Contamos únicamente con 20 minutos. Pero vamos a estar una vez a la semana en este tema. Muy agradecido, doctor Carlos Emilio. Muy agradecido también al doctor Carlos Antonio Espinosa, juez distrito de familia de Jinotepe, y a usted por atendernos y escucharnos todo el tiempo a través de Enfoque en Primera Hora. Le esperamos. Realmente hoy de manera extraordinaria, lo abordamos hoy lunes, pero hemos designado los viernes para abordar este tema. Una pausa y volvemos con más.